Tuvimos hace minutos una entrevista sobre la preocupación que tienen los pacientes de enfermedades raras, catastróficas y huérfanas sobre la inclusión de sus medicamentos en el cuadro básico, ¿no? Es un tema que no es nuevo, es un tema que ya ha venido ocurriendo, que permanentemente ha venido ocurriendo, ¿no? Y que de alguna manera matiza esta preocupación de la crisis económica y de la ausencia de servicios básicos de calidad. Ayer, quiero darles el contexto exacto sobre lo que pasó el día de ayer, a propósito de una decisión adoptada por el gobierno del presidente Noboa. A ver, ayer el gobierno anuncia el pago de una compensación de $507.60 a servidores activos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. La nota del Universo dice lo siguiente. Por medio de los decretos ejecutivos 584 y 585, el gobierno del presidente Daniel Noboa dispuso el pago de una compensación económica a los oficiales en servicio activo de la Policía Nacional, así como al personal militar de Fuerzas Armadas, ante el esfuerzo y riesgo en el marco del conflicto armado interno en el Ecuador. El valor de este pago asciende a $507.60. De acuerdo a los decretos, la compensación económica establecida tiene el carácter extraordinario y por lo tanto se la realiza por esta sola y única vez y no genera derecho al pago de forma habitual. Según el decreto firmado el 26 de marzo por Noboa, es necesario reconocer el esfuerzo y compromiso del personal militar en servicio activo dentro del marco del conflicto armado interno y su predisposición para con la patria para defender la soberanía del país y enfrentar con valor a los grupos armados organizados, grupos de delincuencia transnacional y organizaciones delictivas. Asimismo, reconoció que los miembros de la Policía Nacional en el cumplimiento de sus funciones durante el desarrollo del conflicto armado interno han desplegado varias acciones que han permitido contrarrestar el accionar de los grupos armados organizados y es necesario contribuir a la eficiencia demostrada en su desempeño con una retribución económica enmarcada en las disposiciones legales del servicio público. ¿Qué más dice la nota? Son alrededor de 100.000 servidores quienes recibirían este incentivo. El presidente dispuso al Ministerio de Trabajo emitir la resolución para el cumplimiento de los decretos, al Ministerio de Economía y Finanzas asignar los fondos económicos y al Ministerio de Defensa a ejecutar los pagos. Esto, como digo, ocurrió ayer. Le pido al equipo, si me está escuchando, que tratemos de buscar la declaración de Remigio Hurtado de los servidores públicos del día de ayer. Ojalá que la podamos tener para escuchar una suerte de reacción. Decía el ministro de Defensa, dice la nota del Universo, a quienes día a día se levantan con la misión de cuidarnos. Está haciendo un calor tremendo, espérenme un ratito. Hay quienes día a día se levantan con la misión de cuidarnos a todos. La decisión de estar del lado correcto de la historia debe ser reconocida, palabras del ministro. Y aunque no hay forma de compensar ese nivel de sacrificio, somos conscientes de que por defender a las familias ecuatorianas, tanto policías como militares merecen estar mejor, señaló el ministro del Interior, John Reinberg. Por su lucha incansable buscamos su bienestar y el de sus familias para que su único objetivo sea conquistar la victoria, ganar la guerra y devolver la paz a nuestras familias, dijeron los ministros. Seguramente, audiencia, los policías y militares tienen el legítimo derecho de que se les pueda mejorar su ingreso económico y capaz que necesitan esta compensación. Pero ¿qué pasa con otros sectores del sector público? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pacientes que tienen enfermedades catastróficas, raras o huérfanas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esto que ayer publicaban algunas colegas periodistas el día de ayer? Empiezo, por ejemplo, con el post que escribió Jessica Zambrano Alvarado, cofundadora del portal digital Indómita Media. Decía ayer 27 de marzo que
el miércoles 26 a las 18 horas, el Hospital Monte Sinaí, ubicado en una de las zonas más populosas de Guayaquil, activó a las 6 de la tarde el código plata. ¿Qué pasó? El personal de seguridad se fue por falta de pago. Y en estos momentos, cuando ella escribía que era el mediodía de ayer, el personal médico está en pánico. Tiene instrucciones de cerrar consulta externa y no deambular por seguridad. Mi colega Bessie Granja, del canal de televisión Ecuavisa, posteaba justamente esta información ayer antes de las 11 de la mañana. Y decía Bessie: así permanecieron algunas puertas del Hospital Monte Sinaí del Ministerio de Salud en Guayaquil. Posteaba una fotografía. La foto la tomaron médicos quienes alertaron sobre la situación. Voy a compartirle al equipo la fotografía que publicó Bessie para que justamente la pueda también revisar nuestra audiencia. Estoy aquí en vivo compartiendo con mi equipo esta información que estoy dando lectura. Le paso en este momento al equipo. Ahí está la fotografía. Me avisa cuando la tenga lista para postear la fotografía de lo que publica Bessie. Puertas cerradas del Hospital Monte Sinaí del Ministerio de Salud en Guayaquil. Foto tomada por médicos quienes alertaron sobre el retiro de los guardias de seguridad por la supuesta falta de pagos. Allí trasladan a presos y el código plata es permanente. Por eso a los médicos del Hospital Monte Sinaí del Ministerio de Salud les dijeron que podían irse con permiso por el peligro. Imagínense ustedes esto. O sea, si esto no genera preocupación, por Dios. Les dijeron que podían irse con permiso por el peligro. Mientras en la casa de salud permanecían presos de la penitenciaría, médicos corrieron el estacionamiento porque hubo alerta de robo de vehículos. Si tiene la fotografía de la puerta, ahí está. Para quienes me siguen a través de Facebook y de YouTube y también en el X y en el TikTok de Primera Plana lo pueden observar. Yo relato a mi gente que está acá en mi transmisión, en mi cuenta personal de Instagram y de TikTok. Médicos corrieron al estacionamiento porque hubo alerta de robo de vehículos. Y decía mi colega Bessie Granja, por cierto, el señor ministro de Salud, Edgar José Lama. Los galeros también alertaron de que en el Hospital Monte Sinaí hay desabastecimiento de antibióticos. Esperamos que las autoridades se pronuncien sobre lo que pasa en este centro donde los profesionales de la salud laboran en zozobra. Gracias. Esto es lo que pasa en el sector de la salud. Y ahí es cuando uno se pone a pensar que yo no entiendo nada. Tienes recursos para pagar un bono extraordinario justo a policías y militares en el contexto de una campaña de segunda vuelta electoral. Yo les invito a hacer este análisis con juicio crítico. Y otra vez, si antes estuvo mal, hoy está mal. Entendamos eso. Si antes estuvo mal, hoy está mal. ¿Por qué solo a policías y militares que se van a beneficiar de un bono que probablemente se lo merecen? Y yo no voy a denostar el derecho que tienen los servidores públicos, y policías y militares son servidores públicos, para que puedan mejorar sus condiciones económicas y de vida. Pero no son los únicos servidores públicos. Y además pregunto, ¿hay plata para entregar esa compensación y no hay plata, por ejemplo, para pagar a los guardias de seguridad privados de los hospitales públicos del país? Y esto pasó en Monte Sinaí, que es una zona de altísima peligrosidad, conforme acaban de describir colegas que siguieron de cerca este tema. ¿Es en serio? Hay gente que no se escandaliza por esto. Sobre esto debería haber una preocupación del candidato a presidente y de la candidata de Revolución Ciudadana. Sobre esto deberían estar conversando. Sobre esto como sociedad deberíamos estar debatiendo. Los medios deberíamos estar alertando. No solamente hablando de los temas que le interesa a cierto sector político, al sector político de la preferencia, tanto del opinador o del periodista cuanto del medio, y no de estos temas de fondo que terminan afectando al común de los ciudadanos. Acá me dice el Flaco Sánchez, es importante analizar el tema de la productividad,
desde la productividad. En lo privado los bonos se reciben por metas alcanzadas y otros. Nadie está en contra que se paguen bonos por metas logradas. En este caso, ¿cuáles son las metas? Vemos que la inseguridad, vista desde la estadística, no ha mejorado. Acá Iván Morales, envía un abrazo, me dice, hay entidades donde los servidores no se les ha subido el sueldo desde hace varios años. Y esto, por ejemplo, provocó una molestia por parte de los servidores públicos. Ayer habló el dirigente Remigio Hurtado. Pongamos y escuchemos al dirigente Remigio Hurtado, que se dirigió a los medios de comunicación preocupado por este tema. Póngale, por favor. Luego del 11 de noviembre del año 2024, en donde el gobierno nos ofreció que nos darían el alza salarial de ese entonces 12 años sin remuneración, un solo dólar de incremento. Hoy, en enero del 2025, son 13 años sin un dólar de incremento a las remuneraciones. Un sueldo de enero del 2025 que representaba 585, hoy representa 450 dólares. Es decir, con menos del 22% de la inflación acumulada. No es posible que trabajemos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, sábados y domingos. Eso es imposible y sin subirnos un solo dólar. No estamos en contra de las Fuerzas Armadas, a quien aplaudimos y felicitamos. Pero a ellos sí les han subido 3 veces en 13 años y ahora les van a pagar bonos por otras cosas. No estamos en contra, les apoyamos y les felicitamos. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas no firma el dictamen técnico presupuestario. El Ministerio del Trabajo le envió la propuesta de resolución en enero de este año, luego de un trabajo técnico con la Confederación. Si bien es cierto, la CONACEP pedía que por lo menos sea el 22 al 24%. Esa propuesta, compañeras y compañeros, no ha sido dada, pero en algo está que quieren darnos, pero ese algo lo vamos a aceptar porque entendemos la situación económica. Esta es la referencia que hacía este dirigente, que es un dirigente de viejo cuño de un segmento de los servidores públicos. Él decía por qué a los unos y por qué no a los otros. Como digo, estas decisiones terminan provocando esto, la insatisfacción por parte de otros segmentos del sector público. ¿Por qué los unos sí y por qué los otros no? ¿Por qué para unos sí hay plata? Y no hay plata, por ejemplo, para pagar a los guardias de seguridad. O sea, que alguien me lo explique. Inclusive, entiendo que en las últimas horas persistieron las alertas por parte de los pacientes con hemodiálisis, o que necesitan hacerse la hemodiálisis, perdón, los pacientes renales que necesitan hacerse la hemodiálisis, que alertan que no se ha logrado regularizar los pagos de la deuda pendiente que tiene el Estado con las clínicas que brindan el servicio de hemodiálisis a estos pacientes. Se han hecho pagos parciales, pero la deuda sigue siendo grande y la deuda sigue creciendo. Entonces no entiendo cómo tienes plata para unas cosas y no tienes plata para otras cosas. Porque tienes plata para darles un bono a militares y policías y no tienes plata para los otros temas que también requieren urgencia. Y como digo, y bien decía José Antonio, durante los últimos días se han generado sucesivas decisiones en el contexto de la campaña electoral. O sea, yo a veces, y hay gente que defiende estas cosas, yo les insisto, tengamos un juicio crítico. Probablemente estos bonos son necesarios, pero los hacen justo en el contexto de la campaña de segunda vuelta. Hoy amanecemos con otro bono. Póngame, por favor, la captura de pantalla de la nota de Ecuador Inmediato. EcuadorInmediato.com publicó hace menos de una hora. Urgente, presidente y candidato Daniel Noboa crea el bono Cata Nuevo Ecuador, mismo con el que se otorgará mediante una transferencia monetaria única de $800 a los pequeños y medianos productores del sector agroproductivo, cuyos predios productivos se encuentran en las provincias afectadas por el temporal invernal del 2025. Otro bono. Gracias. Que se suman los ya creados en los últimos días. ¿Cuánto le cuesta al país, autoridades del gobierno? Económicamente hablando, ¿cuánto le cuesta al país todas las decisiones
de las últimas 2 semanas vinculadas al pago de los bonos. Ayer, por ejemplo, ya se generó una primera decisión vinculada a Petroecuador. Ya transfirió Petroecuador $700,000 para indemnizar a los afectados por el derrame de crudo en Esmeraldas. El Universo lo había publicado entre otros medios, también lo publicamos en primera plana. Petroecuador transfirió $700,000 al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para que realice el pago preliminar de compensación e indemnización a las familias afectadas por el derrame del petróleo de Esmeraldas ocasionado el pasado 13 de marzo. Mi pregunta es, y por supuesto, ¿se justifica plenamente el pago de una indemnización, de una compensación a las familias afectadas? Pero se justifica. Yo ahí no tengo ningún reparo sobre la naturaleza de esa compensación. Pero mi pregunta es si ya levantaron una base de información y ya cuantificaron cuánto le van a entregar a cada familia afectada. O sea, ¿hay un trabajo ya técnico detrás de esto? ¿O generan la noticia de la transferencia para generar viralización informativa y pare de contar? Yo pregunto si técnicamente ya está todo listo para comenzar a pagar esa indemnización. Y pregunto esto porque recién esta semana hicieron públicas las cifras que ya las conocían una semana atrás. Las conocían el 20 de marzo, pero recién las reconocieron el 25 de marzo sobre la magnitud del derrame en Esmeraldas. Ya tienen levantado una base de datos y hay una data, técnicamente hablando, para poder entregar esos recursos que con seguridad les va a servir y lo necesitan las familias esmeraldeñas. ¿O este es un anuncio netamente político? Otro bono. Otro bono. Y claro, acá Arturo dice, ¿y qué pasa con los economistas que siempre hacen vocería? Aquellos que permanentemente han denostado la entrega de los bonos. ¿Y qué pasa con algunos opinadores? Para quienes los bonos antes eran malos y hoy en cambio aplauden estas políticas sociales. Acá me dice Tania, hay ministerios que no pagan la liquidación de los servidores públicos. La devolución del SRI es otro pago que estamos esperando. Magdalena dice, parece la Feria de la Alegría con tanto bono. Por acá, por ejemplo, le envío un abrazo a Nicolás Astudillo, que es seguidor de nuestro espacio. Me alerta que el lunes vamos a hacer un plantón los servidores públicos del Ministerio de Educación. Habemos personas que ganamos $585 menos del IES y los descuentos. Javier Salgado dice, ¿por qué no hay plata para pagar a los guardias de seguridad? Porque ellos no sostienen el poder a quien ostenta la primera magistratura. Por eso para militares y policías sí hay recursos. Dice por acá, estoy leyendo un mensaje de nuestro oyente. Acá me escribe José Luis, otro servidor público. Casi 13 años con el mismo sueldo. Esa es la realidad en el sector público. Y lo que dice Remigio Hurtado es real. En el caso del sector público no ha habido una revisión de salarios. Wilson Benavides, lo de los bonos no sería una compra de voto. Pero acá prohíben la fotografía en la papeleta de Ripley, dice Wilson. Mi colega Néstor Aguilera. ¿Legítima preocupación gubernamental al repartir bonos en esta época o desesperación por lo que pueda pasar el 13 de abril? La política se ha degradado a su peor nivel y lo peor es que en medio de la desidia de muchos y el aplauso de otros, solo movidos por el odio más que por la razón. Por eso digo, aquí en el país, la política hace que nos quedemos en la periferia. De pronto, y me paso de coles a nabos porque lamentablemente es lo que está pasando en el Ecuador. Hoy tenemos una cantidad de supuestos medios de comunicación digitales alternativos, no sé de dónde salen, un montón de cuentas ahí que tienen no sé cuántos seguidores, no sé cómo las tienen, yo nunca las había visto. Cuentas que tal vez se activaron hace años y que se han reactivado hoy, fanpage de Facebook, por ahí opinadores que aparecen de cuando en cuando. Se han viralizado y se han multiplicado, pero impresionantemente para posicionar narrativas en uno en otro sentido. Narrativas que no tienen nada que ver con los temas que en realidad le interesa a la gente. Y yo les invito a los candidatos, tanto al candidato presidente cuanto a la candidata González.
Les invito a abordar estos temas de fondo. Si el presidente Noboa se mantiene en el poder, ¿qué va a hacer, por ejemplo? Más allá de los bonos que está entregando, porque los bonos terminan siendo temporales. Si logra la reelección y asume el poder para 4 años el próximo 24 de mayo, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la demanda de los servidores, de los guardias de seguridad del Hospital Monte Sinaí? ¿O qué va a pasar con otros sectores del sector público que están demandando una revisión de salarios? ¿O qué va a pasar con la deuda a proveedores del sector de la salud, que no termina de pagarse? Y si la candidata Luisa González llega al poder el 24 de mayo, la misma pregunta: ¿cómo van a hacer para ordenar este desbarajuste? A los dos les planteo. ¿Y qué tal si nos cuentan, más allá de la disputa política y de los calificativos entre los dos, cómo van a hacer para solucionar estos que son temas de fondo que enfrenta el Ecuador? Y que ha generado mucha molestia en múltiples sectores de nuestra sociedad. Acá, por ejemplo, me dice María Cristina: el pago de liquidaciones a los servidores públicos es totalmente cierto. Salí de una entidad el 6 de enero y no hay fecha para el pago de mis haberes. Solo te comparto como dato de lo que hay que vivir como ex servidor público. Me cuenta esto. Pero me imagino que para alguna gente está bien, ¿no? Que en medio de la campaña se metan estos temas, en donde nos demuestran que hay servidores públicos de primera, hay unos de segunda y hay unos de tercera. Y en la primera línea, por supuesto, están policías y militares. A ver si manejamos con juicio crítico esto, y a ver si el gobierno nos explica por qué sí para unos y por qué no para todos. ¿Y qué pasa con otros sectores que necesitan urgentemente la atención por parte de las autoridades?